vamos a charlar ahora con una de las candidatas de Fuerza Patria para la Cámara de Diputados Nacional, Jimena López, segunda en la lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Ella es dirigente del Frente Renovador, actual presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, y con ella charlamos estos minutos, le agradecemos el tiempo. Jimena, te saluda Pablo en la cadena Cruce, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Te gracias. aviso que las elecciones son el 26 de octubre. 26 de octubre, ahí está, le fallé al calendario de memoria. El domingo 26 de octubre, las elecciones nacionales. ¿Y cómo va? Ya estamos en campaña. ¿Cómo están cruzadas las campañas para las bonaerenses y las nacionales? En realidad nosotros tenemos primer objetivo el 7 de septiembre en las elecciones provinciales, acompañando a los candidatos y candidatas para diputados provinciales, para concejales, consejeros, y después vamos obviamente a seguir con el impulso de una muy buena elección en provincia de Buenos Aires hasta el 26 de octubre, que es donde se vota diputados y diputadas nacionales, ¿no es cierto? Sí. ¿Está ese pulso sobre la elección bonaerense en la recorrida por los territorios y en la charla con la gente de, en Sí. efecto, una buena elección en septiembre? Sí, yo creo que va a ser una buena elección. Vos pensás que la provincia de Buenos Aires es el freno a todas las políticas que está promoviendo Milei, estas políticas de crueldad, de corrupción. Así que bueno, desde ese lugar, obviamente vamos a estar trabajando en cada uno de los 135 municipios de provincia de Buenos Aires para hacer una muy buena elección el 7 de septiembre y seguir trabajando para el 26 de octubre. Jimena López, candidata de Fuerza Patria para el Congreso Nacional, para la Cámara de Diputados. Viendo los últimos resultados en el Congreso, en diputados, en senadores, viene Milei de sufrir varias goleadas en sesiones maratónicas, como la de ayer, por ejemplo, que ratificó incluso cosas que el diputado ya había mandado con media sanción. ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo es lo que avisorás para el próximo Congreso? Mira, en principio no viene sufriendo varias goleadas, viene teniendo la respuesta que merece un gobierno de la crueldad, básicamente, y sumado a que ayer estalla en todos los medios un audio de su abogado personal que está puesto en la Andis con un acto explícito de corrupción en donde señala el reparto a través de la droguería que tiene el 90% de las ventas de medicación dentro de la Andis. O sea, el freno que se le puso en el Congreso es algo mínimo en relación a lo que hay que a lo que hay que investigar en este momento, que es un acto grosero de corrupción Mm, en sí, contra del universo de la discapacidad. No es cualquier población, es la población más vulnerable de la Argentina. claro. Entonces me parece que lo que hay que decir claramente es que este es el gobierno de Milei. No pasa solamente por el recorte del Estado, pasa por el recorte del Estado y todo un entramado de corrupción en una serie de cuestiones, particularmente está demostrado con la vinculación con las droguerías que proveían de medicación a la Andis cuando hay gente que hace 6 meses que no está recibiendo la medicación para su tratamiento, por ejemplo, que, no sé, un Parkinson avanzado, que configura una forma de discapacidad en el paso de los años. Entonces, me parece que lo que hay que poner de relieve es no solamente el freno que representa el Congreso en términos, si se quiere, de control y contralor de un gobierno que decidió la crueldad como eje de su gobierno. Lo que hay que poner de relevancia es que es un gobierno dotado de corrupción. Ellos vinieron a decir que terminaban con un montón de cosas y terminaron particularmente queriendo tomar por asalto toda la institucionalidad del Estado Nacional. Mm, sí, es muy particular, ¿no, Jimena? Porque el presidente ahora está diciendo, está reafirmando que va a judicializar el rechazo al veto, si se concreta con la Cámara de Senadores, de la ley de emergencia pediátrica. Tenemos el tema de los medicamentos allí en el medio. Va a judicializar algo que en realidad involucra a sus funcionarios y a su propia hermana y quizás a él en lo que es un caso de corrupción. Y aparte vamos a lo más concreto. Hay gente que está esperando pañales, sillas de ruedas, sondas, medicación. La mamá que tiene a su chiquito con algún tipo de discapacidad que está esperando un audífono, que hace más de un año que lo está esperando. O sea, realmente escuchar el audio de Españolo hablando de cómo se hacían los repartos es indignante. O sea, que judicialice lo que quiera, pero básicamente lo que sigue demostrando es que no le importa lo que pase con las personas.
No le importa, no le interesa, no se hace responsable. No es solamente Landis, también es el Ministerio de Salud con lo que pasó con Lugones y el fentanilo, los controles que tienen que tener las medicaciones. Me parece que hay que tener en claro que lo que se está viendo en este momento es justamente lo que Milei prometió que iba a hacer, ir en contra de los más vulnerables. Jimena, ¿cómo te va? Acá Belén Tenaglia te saluda. Bueno, sin ir más lejos, hace unos días la senadora Álvarez Rivero, ¿no? Fue noticia por decir que los chicos argentinos no tienen derecho a atenderse en el Hospital Garrahan, ¿no? Estamos ante también un nivel de insensibilidad y de crueldad, ¿no? De este gobierno, que aparte, eso, se dicen cosas muy livianamente, como si no tuviera consecuencia eso. Se dicen cosas muy livianamente porque particularmente no entienden el funcionamiento del Estado. Sí, claramente que los chicos y las chicas tienen el derecho a ser atendidos y sanados en el Garraham. No es, no es una opción. Todas las infancias en la Argentina tienen el derecho a una atención pediátrica de calidad. O sea, porque lo que está diciendo es, no me importa que se mueran los hijos del que no pueda pagar. Eso es lo que hay que leer. O Sí, sea, cuando vos vas al Garraham, yo no sé si saben que soy trabajadora social. He tenido miles de derivaciones de familias en el Garraham. Llegan familias que son muy vulnerables, familias que tienen chicos con cáncer, familias que tienen chicos con algún tipo de malformación de nacimiento, y el Garraham les salva la vida. Entonces me parece que decir eso es decir, a mí no me importa si estás sufriendo. mm, sí. La letra chica de esos mensajes de provocación y que parecen eslóganes y que son de la meritocracia, la letra chica es decir, a mí no me importa lo que a vos te pase. Si vos tenés un problema y si te muere tu hijo, manejate. Sí, aparte Jimena justificando eso con la búsqueda del superávit o del déficit cero y no hay plata para eso, pero como bien vos dijiste, en el medio estalla el escándalo de la corrupción y de las coimas en el mismo sector, ¿no? En el mismo lugar donde te están diciendo no se puede sostener el Garham, se están llevando la plata para otro lado, todo indica en casos de corrupción. Y tiene en relación a lo que... No, y aparte, a ver, Sí, algo que hay que tener en claro, en los servicios básicos, salud, educación, infraestructura, el Estado no tiene la función de generar superávit, ni tampoco tiene la función de generar rentabilidad. Eso le pasa a la empresa. Yo puedo entender que no querramos generar déficit en cuestiones que son superfluas. Ahora, en cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los millones de argentinos y argentinas, no podemos poner como el superávit como un norte. Porque que los números cierren con la gente afuera es crueldad. mm, sí, totalmente. Y en relación a lo que te preguntó recién mi compañera, de esto de, bueno, un montón de eslogan y de frases que Sí. tiran y pareciera que no tuviera consecuencias. ¿Tiene consecuencias en el marco de la campaña ya? ¿Están viendo que se rompe ese blindaje social que pareció haber tenido el gobierno de Milei en el primer año y medio? Yo creo que va a tener consecuencias. ¿Y sabés quiénes le van a dar el espaldarazo a que realmente haya un límite a mi ley? Las mujeres. Yo confío plenamente en nosotras para frenar esto. Primero porque las mujeres sabemos de primera mano qué es lo que nos está pasando, cuánto sale ir al supermercado, qué pasa con nuestros hijos e hijas, eh, qué esperanza podemos llegar a tener en la sociedad. A mí me parece que nosotras vamos a ser como si se quiere, las grandes actoras de esta elección, de poner realmente un freno a todo esto. A nadie le puede resultar indiferente lo que está pasando con las personas que tienen discapacidad. Hasta el liberal más extremo se conmueve cuando hay alguien que no puede por sus propias condiciones tener una integración plena en la sociedad. Eso no está bueno. Y a mí me parece que nosotras las mujeres que maternamos, que somos docentes, enfermeras, profesionales, que somos amas de casa, que somos personal doméstico, tenemos otra mirada. Y yo creo que de verdad vamos a ser quienes podamos dar vuelta este sistema de crueldad, de desesperanza, de violencia. Yo creo que de verdad nosotras como votantes vamos a hacer el cambio radical. Ujú. Jimena, en relación a esto que decís, preguntarte
cómo ves también el ánimo del electorado en cuanto a lo que tiene que ver con la participación en las próximas elecciones, pero también qué estrategias darse, en este caso desde Fuerza Patria, para llegar tal vez a un público que se mueve en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito digital, ¿no? Cómo interpelar, Sí, que incluso son, digo, también es un grupo, no sé, no sé muy bien qué edad tendrás vos, pero digo, a mí me interpelaba también en algún momento a Pablo el tema de la importancia de la democracia, la recuperación de la democracia. sí. Digo, discursivamente había otras cuestiones que nos interpelaban, que capaz estos pibes y pibas están un poco más alejados en términos cronológicos, ¿no? Digo, ¿cómo hablarle también a ese público para que vaya a participar? Yo, en principio te contesto algo, tengo 46 años y tengo muchos sobrinos adolescentes o en esta edad, viste, entre los veintitantos a menos de 30. A mí me parece que Fuerza Patria como espacio político tiene que tener en claro que las redes y el algoritmo es un espacio a disputar, Ujú. es un espacio a disputar políticamente. No es algo menor porque hay como una cuestión de que en su momento no se trabajaba en las redes. Las redes crean sentido hoy. Es el gran creador de sentido y tenemos que hablarle a ese público que por ahí no tiene internalizado lo que es el concepto de la democracia o todavía está como en sus primeras pasos o ve que el Estado no le resuelve porque se quieren ir a vivir solos o alquilarse un departamento las chicas y no pueden porque no Claro. les alcanza la plata para el laburo, porque pedalean 2 horas para llevar una docena de empanadas. Entonces me parece que hay que poder hablarle a ese sector de una manera cercana, de poder decirle, che, mira, yo sé que vos estás pedaleando 2 horas, que no podés pagar un alquiler, y necesitamos para eso políticas de Estado. La Ujú. exclusión se resuelve con políticas de Estado. Y claramente hay que disputar el espacio digital. Un espacio digital como un espacio, si se quiere, de discurso, de militancia. Hay que estar ahí. Ujú. Sí, interesante. Interesante porque es la provincia que no se milita, ¿no? El territorio digital con la presencia allí. Jimena López, segunda candidata a diputada nacional de Fuerza Patria, en la lista que encabeza Jorge Tayana para las elecciones del 26 de octubre. Jimena, por último, te queremos preguntar por proyectos. Vemos muchos diputados, diputadas que llegaron al Congreso que no entienden nada, que básicamente no vienen de ningún lado y no traen una expertise ni una propuesta concreta para transformar las cosas desde las leyes, ¿no? Que se elaboran en el Congreso Nacional. Bueno, vos tenés una historia en contrario, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Alcohol Cero al Volante, que Sí. impulsaste desde la Comisión de Transporte cuando estabas en esa función. ¿Con qué iniciativas vas a llegar al Congreso? A mí me parece que lo que hay que tratar es, yo permanentemente, es parte como de mi identidad política, proyectos que resuelvan la vida cotidiana de las personas. También soy coautora de la ley de oncopediatría, trabajé con más de 100 asociaciones de familiares que tenían chiquitos con cáncer. Me parece que hay que buscar que las leyes resuelvan vida cotidiana, en principio en lo social, ¿no? Y después estructurar cuestiones que tengan que ver con modificar ciertas relaciones que se dan en algunos sectores. Ayer hablábamos de algunas cuestiones con el agro, que es un sector que yo trabajo hace varios años porque estoy en un puerto en este momento. Me parece que esto que vos decís, no se puede llegar al Congreso sin algún tipo de expertise en algún tema o sabiendo qué es lo que está pasando. Vos podés no saber de todos los temas, pero en algún tema tenés que ser fuerte y conocer mucho de ese sector para llevar propuestas concretas. Mm, O sea, yo cuando llevé la ley de, por ejemplo, de endometriosis, tenía que ver con que en la Argentina hay diagnosticadas más de 1 millón de mujeres. Entonces tiene que ver con una causa de salud. Pero para eso hay que conocer, hay que estudiar, hay que dejar de renegar de que la política, no, la política es una herramienta para cambiar las condiciones de vida de un pueblo. ujú. A ver, ahí creo A que ver, se nos cortó, me parece. a ver, Jimena, si nos estás escuchando, se cortó justo. Hay que volver a la ética de lo político. Sí, se corta. Ahí va, pero ahí te retomamos. Está claro el concepto. Sí, sí, porque vemos esto prácticamente todos los días en el Congreso. Bueno, y este discurso de la senadora diciendo que los niños y las niñas de Argentina no tienen derecho a venir a curarse al Garrahan, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con desconocimiento, pero con crueldad, como bien dijiste vos. Tiene que ver con, sí, eso no es desconocimiento, eso es estupidez. Ujú, Porque como ella seguramente puede pagar la atención médica de sus hijos, no le importa lo que pasen con los hijos de los demás. Eso es estupidez.
no solamente es ignorancia. Entonces yo no le perdono, para mí no es un furcio, es una crueldad y una ignorancia supina en relación a los derechos de las infancias que contiene nuestra Constitución en la Argentina. Sí, totalmente. Jimena López, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria para octubre, para la Cámara de Diputados Nacional. Por último, ahora sí, ¿en qué anda Sergio Massa, el referente político de tu espacio del Frente Renovador? Venimos viendo la tripartita o cuatripartita función de armado de lo que fueron las listas bonaerenses con mucho conflicto. Las listas nacionales se armaron casi pareciera con mucha naturalidad y sin ningún tipo de roce, más allá de lo que pasó con Juan Grabois y demás. Te pregunto por Sergio Massa, ¿no? Por su lugar en este tiempo y rumbo al 2027, que es el conductor del Frente Renovador, tu espacio. En principio, para mí Massa es... A ver, Jimena, se cortó. A ver, ahí Jimena, si te tenemos de vuelta. Se ha cortado, se ha cortado. Bueno, cuando nos iba a dar su mirada y su posicionamiento sobre el rol de Sergio Massa, del titular del Frente Renovador. Bueno, Jimena López es la segunda candidata que acompaña a Jorge Tayana como cabeza de lista en la boleta de Fuerza Patria para la elección del último domingo de octubre, del 26 de octubre. Ahí lo marcamos en el calendario que, bueno, también estamos cubriendo y anticipando. A ver, vemos si podemos recuperar a Jimena o la perdimos definitivamente. Si no, nos queda pendiente una pregunta interesante, ¿no? O una respuesta interesante en realidad, de Jimena sobre Massa. Massa, Kicillof, Máximo, Grabois, todo el armado político de Fuerza Patria. Que bueno, es interesante. Belén, ella habló de proyectos, ¿no? Le preguntamos y ella respondió por proyectos concretos, ¿no? Que ya no tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con ir al Congreso. ¿A qué vas? Claro, ¿a qué se Hacer va a algo, laburar claro. al Congreso, no? Eso me parece que es importante, digo, pensarlo también en eso. Cuando recién la escuchaba a Jimena que decía esto, ¿no? En relación a saber, a especializar, no necesariamente tenés que saber absolutamente todos los temas, pero a algo tenés que ir al Congreso, Ujú. no solo a decir, Sí, es que ¿no? en mis tiempos los diputados y las Que diputadas, justifiquen el salario, ese es el punto. claro, sean de izquierda o de derecha, peronistas o conservadores, o eran médicos o sanitaristas que iban con proyectos de salud, o eran economistas, o eran ingenieros que iban con proyectos urbanos, o eran especialistas en algo. O no, porque ponele que no han tenido una formación académica, que puede pasar. Hay experiencias de referentes políticos, que son, por ejemplo, referentes barriales, que por sus trayectorias de vida no han tenido el paso por una instancia académica. Aún así, Sí. son conocedores de la realidad, son conocedores, son gente que labura, que camina los territorios y que por lo tanto, al momento en que se sientan en una banca, ¿Mm? saben de qué están hablando. Totalmente. A ver, recuperamos a Jimena. Jimena López, candidata a diputada de Fuerza Patria. Bueno, Jimena, se cortó justo en la respuesta política que nos estabas dando sobre Sí, el lugar de Sergio Massa. sí, yo creo que Massa es el gran hacedor de los acuerdos de unidad y me parece que ese lugar es el que hay que tener en claro, porque todo el mundo me pregunta, ¿y por qué no aparece? No aparece porque trabajó particularmente para la unidad y para poder ponerle freno a Milei. Si vos me decís en el 2027, el 2027 nos queda lejos hoy en día. Lo que hay que hacer es ganar la elección de provincia de Buenos Aires, ganar la elección nacional y seguir trabajando en la generación de consensos al interior del peronismo, del panperonismo, como le decimos nosotros, y particularmente trabajar para poner un freno a lo que está pasando. Ujú. Para lo que de verdad me parece que la lectura que hay que tener hoy con todo lo que venimos viendo en el minuto a minuto, es que no vinieron a cambiar las cosas, vinieron básicamente a vaciar todas las estructuras del Estado para un enriquecimiento que es ilícito. ¿Cuál es la función de Massa? Velar por los acuerdos y obviamente ponerle un freno a Milei. Me parece que es por ahí. Quedó claro en la lista unidad que se cedió mucho en pos de un acuerdo que incluyera a todos los sectores. Bueno, nosotros estamos dispuestos a trabajar para justamente lo que estamos viendo no pase más. No podemos permitir que se desfinancie la universidad pública, que se desfinancie el CONICET, que se desfinancie la obra pública, porque hay algo que es central, que por ahí no se habla tanto. La obra pública en comunidades como la mía, yo vengo de 500 kilómetros, vengo del interior de la provincia de Buenos Aires, genera laburo, hace albañiles. Entonces, cuando no hay obra pública, en las comunidades no hay trabajo, y eso es muy triste para todos. Sí, totalmente.
Jimena, te agradecemos muchísimo este buen rato que nos dispensaste. Somos una cadena, una red de radios universitarias y comunitarias en el conurbano bonaerense, con un montón de antenas cubriendo todo el territorio y trabajando conjuntamente. Estás hablando con otros públicos, ¿no? Con otros sectores de la sociedad que en el de los medios tradicionales que siguen nuestros programas. Nos parece muy interesante poder contar con las voces de ustedes, candidatos y candidatas nacionales, locales, que bueno, justamente queremos ver qué va a pasar en el Congreso y ustedes son los representantes de todas esas comunidades, así que te agradecemos de verdad mucho. No, por favor, cuenten conmigo todas las veces que necesiten una voz en esta campaña. Yo defiendo los medios alternativos, las voces inclusive disidentes. Me parece que la comunicación se genera, la calidad en términos de la comunicación, quienes venimos de lo social sabemos cómo es, se genera con todas las voces, pero sobre todo no solamente con la comunicación hegemónica. La creación de sentido necesita muchas más radios como las de ustedes, así que muchas gracias. No, gracias a vos nuevamente. Jimena López, segunda en la lista de Fuerza Patria para el Congreso Nacional, para la Cámara de Diputados, para las elecciones del último domingo de octubre, el 26 de octubre, después de la elección bonaerense de septiembre. Es referente del Frente Renovador que encabeza Sergio Massa. Hablamos de todo con ella, pero fundamentalmente creo que lo más interesante para quien esté escuchando esto en algún lugar de la provincia son las propuestas que van a llevar nuestros candidatos, candidatas del partido que sean al Congreso.